Bienvenidos A través del tiempo. Y hoy nos vamos a sumergir en un libro. En un libro que, aunque se escribió hace siglos, Sigue dando mucho que hablar. muchísimo que hablar. El arte de la guerra de Sun Tzu. Exacto, y especialmente para todos aquellos que estáis buscando cómo Tener éxito. destacar, Cómo superar los retos que se te presentan. ya sea en batallas o ya sea en No solo en batallas campales, sino en cualquier aspecto de la vida donde haya una lucha. competición, donde haya dificultades. Este primer capítulo Es como el mapa inicial. es fundamental. Piénsalo como tu guía. Sí, Para entender bien el terreno antes de moverte, antes de actuar. porque lo que tenemos aquí Un compendio de sabiduría temporal. es que no pasa de moda. Este primer capítulo sienta las bases. Y nosotros vamos a intentar destriparlo un poco. Vamos a desgranar esas ideas principales Con un lenguaje mucho más actual, para que te llegue directo. para que lo puedas aplicar a tu día a día, Exacto, para que realmente te sirva. para que le saques provecho. Fíjate lo primero que Sun Tzu te Te escupe a la cara. despeta, es la importancia Brutal. brutal que tiene la guerra para un Estado. No se anda con chiquitas. No. Lo primero Es una cuestión vital. vida o muerte. Afecta directamente a la supervivencia de todos. Y por eso te dice No tomársela en serio. que es una negligencia imperdonable. Es imperdonable. O sea, es como si te dijera, oye, párate un momento y piensa bien en lo que vas a hacer antes de meter la pata hasta el fondo. Totalmente. O sea, esto es muy importante. Es muy importante. Y para ti. Esto significa que antes de cualquier Cualquier proyecto en el trabajo, una negociación, una decisión personal, una decisión trascendental, trascendental que marque un antes y un después. párate y analiza la situación a fondo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué está en juego? Totalmente, si ignoras los factores clave y te lanzas sin pensar. Las consecuencias pueden ser muy serias. Y nos pone un ejemplo. Imagina, por ejemplo, que vas a empezar un negocio. Claro. No puedes simplemente lanzarte a ciegas, Sin mirar, sin estudiar el mercado, sin ver la competencia, sin analizar tus recursos. sin hacer un estudio de mercado. Claro, Un DAFO. exactamente, un DAFO. Y para eso, precisamente nos presenta los 5 pilares. 5 pilares fundamentales. 5 cosas. 5 cosas clave que tienes que tener en cuenta sí o sí. Dice así. Antes de cualquier conflicto, y cuando decimos conflicto, piensa que no hablamos solo de guerras entre países, Sino de cualquier situación. donde haya diferentes partes con intereses que chocan o retos que El superar. primero de estos pilares es lo que él llama la doctrina. La doctrina. Pero no te equivoques. Ojito aquí que la doctrina, tal como la describe Sun Tzu, no se refiere a tácticas militares en sí. No. Habla de la armonía que debe existir entre el pueblo y sus líderes. Entre el pueblo y su líder. Entre el pueblo y su líder lo describe como un vínculo tan fuerte que la gente seguirá a su gobernante a donde sea, Sin miedo. sin ni siquiera temer por sus vidas. Es un nivel De confianza. de confianza ciega, de lealtad total. Total. Que hoy en día puede sonar un poco utópico. utópico, un poco extremo, pero Pero es un poco la idea. es la idea Es la base De un ejército unido. de un equipo unido. un equipo unido. Para ti en tu día a día, estos se traducen en la importancia de tener a tu equipo, ya sean compañeros de trabajo socios o incluso gente que te apoya en un proyecto personal completamente alineado con tus objetivos, Exacto. que crean en el liderazgo, que compartan la misión Que no haya fisuras. y que no tengan miedo de darlo todo para conseguirlo. Exacto. ¿Alguna vez has trabajado en un equipo donde todos remaban en la misma dirección? Es la diferencia entre... Entre el éxito y el fracaso muchas veces. Totalmente. Y si conectamos esto con una visión más amplia, un equipo que confía en su líder y cree lo que está haciendo va a ser mucho más resistente y eficaz cuando se enfrente a obstáculos, es como tener una base sólida sobre la que construir. El segundo factor El es... tiempo, y aquí no se refiere al calendario, No. sino a las condiciones naturales y ambientales. El día y la noche, el clima, las estaciones. Piénsalo como el contexto en el que te mueves. Vale. Para un general esto es crucial, no vas a planear un ataque importante en medio de una tormenta de nieve. Hombre, no tiene mucho sentido. Para ti esto podría ser entender las tendencias del mercado, antes de lanzar un producto, reconocer el momento oportuno para hacer una propuesta en una negociación, o incluso ser consciente de tu propio estado de ánimo y energía antes de abordar una tarea difícil. O sea, ser consciente del entorno Exacto. que te rodea y cómo ese entorno puede influir en tus posibilidades de éxito. Totalmente. El tercer factor es El terreno. el terreno. El terreno, según Sun Tzu, abarca las distancias,
lo fácil o difícil que es moverse si el entorno es abierto o cerrado y cómo todo esto afecta a la supervivencia. Claro, imagínate un ejército luchando en un desfiladero estrecho frente a uno en campo abierto. Las ventajas y desventajas saltan a la vista, ¿no? Totalmente. Pues para ti esto sería analizar tu campo de juego. Los recursos que tienes, los posibles obstáculos que te puede encontrar. Las ventajas y desventajas de tu situación actual. Tienes acceso a información que necesitas. ¿Hay algún competidor que tenga una ventaja por su posición o por los recursos que maneja? Es como conocer el mapa antes de empezar la partida. Exacto, y esto plantea una pregunta importante para nosotros. ¿Con qué frecuencia analizamos realmente el terreno de nuestros desafíos antes de meternos de lleno? ¿Somos realmente conscientes de los obstáculos y las ventajas que nos presenta nuestra situación? El cuarto factor es... El mando, el mando. Y aquí Sun Tzu se pone muy serio con las cualidades que debe tener un líder. Sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Cualidades de liderazgo atemporales. ¿Verdad? Exactamente. Sabiduría para tomar decisiones acertadas, sinceridad para generar confianza, benevolencia para preocuparse por la gente, coraje para afrontar situaciones difíciles y disciplina para mantener el orden y la concentración. Si piensas en estas cualidades en las personas que lideran tus proyectos, O en ti mismo. o en ti mismo en tu propia forma de liderar, ¿Te identificas con estas virtudes? ¿hay alguna que creas que deberías desarrollar más? Sin duda. Y finalmente, el quinto factor, La disciplina. la disciplina, Ya. que no es lo mismo que el mando. No. Ojo. Sun Tzu lo ve como la organización del ejército, la jerarquía, la logística, el suministro de material. O sea, sin disciplina. Sin una buena disciplina, incluso el ejército más valiente puede desmoronarse. Imagínate. En tu contexto, piensa en la estructura de tu organización, la eficiencia de tus procesos internos, la disponibilidad de los recursos que necesitas para llevar a cabo tus planes. Está todo bien organizado. Tienes los suministros necesarios para alcanzar tus metas. O sea, que estos 5 factores, la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina, Forman la base son la base. para cualquier Y evaluación. cualquier general que los domine Venceré. y aquel que los ignore. Está destinado a la derrota. Y no se queda ahí. No. Para una evaluación todavía más exhaustiva, todavía más, Más profunda. nos propone comparar 7 aspectos clave 7. entre las partes enfrentadas o entre tu situación y los retos que tienes por delante. Es como una lista de preguntas Es como un checklist. que te tienes que hacer para entender realmente dónde te encuentras. Y lo que es fascinante aquí es lo prácticos que son estos 7 puntos de comparación. A ver. So tu pregunta, ¿qué dirigente es más sabio y capaz? Para ti, esto podría ser quién tiene la mejor visión estratégica en esta situación. ¿Quién entiende mejor el panorama general y las posibles consecuencias de cada movimiento? ¿Qué comandante posee el mayor talento? O sea, ¿quién tiene las habilidades y la experiencia necesarias para llevar este proyecto a buen puerto? ¿Quién ha demostrado tener la capacidad de superar obstáculos similares en el pasado? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿Quién se beneficia más del contexto actual y de los recursos disponibles? ¿Quién sabe cómo utilizar el entorno a su favor? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? O sea, ¿qué equipo sigue mejor las normas y los planes establecidos? ¿Dónde hay una mayor coordinación y un menor margen para el caos? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Quién tiene los recursos o la capacidad de ejecución más robusta? ¿Quién cuenta con el músculo necesario para imponerse? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Quién está mejor preparado y tiene el conocimiento necesario para enfrentarse a los desafíos? ¿Quién ha invertido más en desarrollar sus habilidades? Y finalmente, ¿qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? ¿Dónde hay un sistema más justo y motivador para reconocer el esfuerzo y corregir los errores? ¿Dónde se fomenta el buen desempeño y se desalienta la negligencia? Al analizar estos 7 puntos, Sun Tzu cree que es posible predecir el resultado. Casi nada. Para ti, esta lista ofrece una guía muy útil para comparar tus fortalezas y debilidades con las de tus competidores o con los desafíos que tienes por delante. Es como hacer un análisis completo antes de la acción. Es como hacer un DAFO en toda regla, pero con la sabiduría de un estratega que lleva siglos ayudando a entender las dinámicas de cualquier enfrentamiento. Exacto. Y después de esta evaluación tan exhaustiva, ¿qué nos dice? Pues que hay que escuchar los consejos y ser flexibles. Ah, Insiste en la necesidad de seguir el consejo de un estratega o, en tu caso, una buena planificación, pero también subraya la importancia de adaptar esos planes a la realidad de la situación.
Claro. No basta con tener una estrategia fija. No. Hay que ser ágil y modificarla según las circunstancias lo requieran. Si la realidad te está gritando que el plan no va a funcionar, no sirve de nada aferrarse a él. Hay que estar preparado para improvisar y cambiar de rumbo si es necesario. Totalmente. Y aquí es donde entra un concepto que puede sonar un poco fuerte al principio. El engaño. El engaño. Sí, el famoso principio de que toda guerra se basa en el engaño. El engaño. Ojo, Sun Tzu no habla de mentir directamente, sino de crear confusión y aprovechar las suposiciones de tu oponente o del reto que enfrentas. Se trata de aparentar incapacidad cuando eres capaz, inactividad, cuando te estás moviendo lejanía, cuando estás cerca, y cercanía cuando estás lejos. La idea es confundir al adversario para poder aprovecharte de sus puntos débiles. Es como un juego de estrategia mental. Piénsalo en términos de una negociación, podrías restar importancia a tu interés por cerrar un trato para obtener una ventaja. O en un proyecto podrías no revelar todos tus recursos al principio para mantener a tus competidores en la incertidumbre. Y nos da algunos ejemplos muy concretos Sí. de cómo aplicar este arte del engaño. Poner cebos para atraer al enemigo a atacar cuando está desorganizado. Prepararte contra él cuando se siente seguro, evitarle cuando es más fuerte. Si sabes que se enfada fácilmente, podrías intentar provocarle. Si es arrogante, podrías jugar con su ego. Sembrar la discordia si están unidos, atacar cuando no están preparados. Son tácticas que, aunque puedan sonar un poco manipuladoras en el fondo, se basan en la observación y la astucia para crear una ventaja. Lo crucial aquí es recordar el objetivo final, obtener una ventaja sin necesidad de entrar en un conflicto directo o de gastar recursos innecesariamente. Es una forma de ser eficiente y estratégico. Totalmente. Y al final, después de todo este análisis y la consideración del engaño, ¿cuál es la clave de la victoria para Sun Tzu? La victoria, según él, reside en esa evaluación cuidadosa de la que hablábamos antes. Ajá. Se trata de identificar situaciones donde tus condiciones son más favorables que las de tu oponente. Claro. Una mala evaluación, por otro lado, Uy, casi siempre conduce a la derrota. claro. Una mala previsión, no hacer los cálculos necesarios, disminuye drásticamente tus posibilidades de éxito. Es como ir a un examen sin haber estudiado. Exacto. Sun Tzu concluye este primer capítulo insistiendo en que una planificación meticulosa lleva a la victoria Mientras que la falta de ella conduce al fracaso. y no hacer ningún cálculo en absoluto. Bueno, eso reduce significativamente tus posibilidades de éxito. Hayamos recorrido un camino fascinante a través de este primer capítulo del arte de la guerra. La verdad es que sí. Hemos visto cómo Sun Tzu nos invita a reflexionar profundamente antes de actuar, a analizar los factores clave y a ser conscientes de la importancia del engaño estratégico. Para ti esperamos que estas ideas te hayan dado nuevas perspectivas y herramientas para afrontar tus propios desafíos. Recuerda que la sabiduría de Sun Tzu va más allá de la guerra y se aplica a muchísimas situaciones de la vida. Te dejamos con esta reflexión. ¿En qué áreas de tu vida podrías aplicar estos principios de evaluación y estrategia para obtener una ventaja? ¿Cómo podrías utilizar la confusión de forma inteligente para alcanzar tus objetivos? Nos vemos en el próximo capítulo aquí, en Través del Tiempo.